Hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vengo con un video diferente, quería mostrarles algunos diseños. Algunos están en mi canal de YouTube, otros no están. Y si gustan alguno, aquí en la cajita de comentarios me lo hacen saber, me escriben y claro que sí, lo vamos a realizar. Voy a enseñarles diferentes diseños y diferentes grannies o mandalas. Entonces este suéter lo tengo aquí en mi canal de YouTube. Lo realizamos con 4 grannies de diferentes motivos. Todos los grannies están en mi canal y obviamente el suéter. Entonces este es un motivo. Aquí está mi suéter. Y vamos con otro. Bueno, aquí tengo este suéter, se llama suéter mandala y hace poco lo subí a mi canal de YouTube. Entonces el mandala también está en mi canal y el suéter también. Ya de ustedes depende, como siempre les digo en todos los videos, depende del gusto de cada una, depende si quieren hacer el mandala de un color, de diferentes colores. Entonces así es como nos quedó este diseño. Vamos con otro. Bueno, este es el suéter de flor africana. En mi canal de YouTube tengo 2 tutoriales. Uno flor africana normal y este que es flor africana grande con la que realizamos este suéter. Entonces aquí están las mangas. Y en mi canal de YouTube encuentran el tutorial de la flor y del suéter. Bueno, ya este es un ponchito que realicé, uno de los primeros videos que yo realicé. Entonces este es el color. Este lo realicé con punto alto doble y este es los colores que yo elegí. Aquí está la manga. Y en mi canal de YouTube también lo encuentran. Bueno, este suéter yo lo realicé hace como unos 7 años. Es con granny square clásico. Estos fueron los colores que elegí. En el cuello lo hice con punto relieve. Y de igual manera aquí en las mangas lo realicé con punto relieve. Pero en la espalda lo hice con punto abanico. Entonces en la espalda es con este tejido que también el punto abanico está en mi canal de YouTube y también el granny square. El suéter no está en mi canal, pero si ustedes desean con mucho gusto lo realizamos. Bueno, este es un suéter muy fácil y muy sencillo. Este no está en mi canal de YouTube. Aquí lo hice con punto alto y aquí con punto granny. El color de la lana me parece muy lindo y este es el resultado. Y aquí le hice una variante, le puse café y este es verdecito. Es un poquito escotado en la espalda y en la parte delantera y así. Si ustedes gustan realizarlo, me lo dejan aquí en la cajita de comentarios y con mucho gusto lo hacemos. Bueno, este es un chaleco que realicé, es un poquito ancho. Esta es la florecita que ustedes también la pueden encontrar en mi canal de YouTube. Entonces este es un granny de girasol. Este granny lo encuentran, el chaleco no. Si ustedes desean que lo hagamos, con mucho gusto lo realizamos. Bueno, este es un suéter que realicé con granny de florecitas. Este es el cuello, estas son las mangas. Este suéter no está en el canal de YouTube y tampoco las florecitas. Entonces si ustedes desean, con mucho gusto lo realizamos. Este
fue uno de los primeros. Este suéter lo realicé hace como unos 7 años. Bueno, esta es una bata que estoy realizando ya hace bastante tiempo, pero resulta que inicié la bata y no sé, los cálculos salieron mal y la lana de este color café, esto no es lana, perdón, es hilo, no hay en el momento. Entonces ya he ido a diferentes partes y está agotado el color y prácticamente dejé como en espera este tejido. Eso es una bata larga, pero si ustedes desean, entonces hacemos la bata en el canal. Ya ustedes me dicen y podemos hacerla. Espero que el color este color llegue pronto para poderla terminar, porque es muy bonita. Bueno, esta es una blusa que estoy realizando. Como se pueden dar cuenta, todavía tengo los hilitos, ni siquiera voy por mitad. Este tutorial va en 3 partes. Entonces, el primero vamos a realizar la flor. El segundo video es donde vamos a hacer las uniones. Y el tercer video es donde vamos a realizar la blusa. Que hasta ahora voy aquí. Entonces, los 3 videos lo van a encontrar en mi canal de YouTube. Creo que después de este van a encontrar los 3 videos. Bueno, estos son algunos mandalas que realicé. Estos están en mi canal de YouTube. Este es un mandala de un poncho que realicé casi a comienzos de mi canal. Entonces lo pueden encontrar. Este también. Todos están en mi canal. Este se llama Flor Hippie. Este es un granny de corazón, un granny de girasol, de florecita. Este es de girasol. Este se llama granny en bloque. Y este no me acuerdo cómo se llama, pero este está en mi canal. Este es granny de círculo y lo convertimos en cuadrado. Y estos son algunos mandalas que están en mi canal. Bueno, estos son unos granny square clásico, normalito. Lo realicé de un solo color y estos grannies van a ser para el próximo proyecto que tengo en mente. Pero el tutorial del granny square está también en mi canal de YouTube. Bueno, este es un proyecto que estoy realizando. Este es un granny de girasol en mi canal de YouTube y también voy a publicar el suéter completo. Creo que el suéter está en el canal de YouTube porque este no lo he terminado. Quería mostrarles esta parte. Pero en mi canal de YouTube encuentran ya el suéter terminado y encuentran el tutorial del granny. Bueno, ya aquí seguimos con este que se llama, este es un mandala. Estoy realizando una bata boho, se llama bata boho, y ya encuentran la bata y encuentran el mandala en mi canal de YouTube. Bueno, este es un chal que realicé. También lo encuentran en mi canal y quería mostrárselos. Bueno, tengo esta blusa. Esta no la tengo en mi canal de YouTube y quería mostrársela. Y es muy fácil y sencilla de realizar. Entonces quería mostrarles este diseño. Este sí no lo encuentran en el canal.
y vamos con otro. Bueno, aquí vamos con este diseño. Esta blusa mandala está en mi canal y también están los mandalas, también están en mi canal de YouTube. Bueno, aquí encontramos este suéter, este ya también está en mi canal de YouTube y también las puntadas, tengo un tutorial solo con este punto avalorio y el suéter lo hice al final con punto resorte, que aquí está. Este también lo pueden encontrar en mi canal y también el punto, si desean hacer solo el punto también está. Bueno, también van a encontrar, esta es una bufanda con capota y con bolsillos. Estos son unos de los primeros videos que realicé en mi canal. El Granny Square también está en mi canal. Y así es como nos queda. Y aquí están las mechitas. Bueno, y este poncho que realicé, este lo hice hace como unos 6 años. Este no está en mi canal. Entonces, este es el ponchito, este es de medio lado y obviamente se puede abrir y así queda. Aquí están las mechitas. Por ahora esos son los diseños porque no quiero que se haga tan extenso. Más adelante les voy a hacer un video con solo cardigan largos, que tengo varios, para mostrárselos porque no quiero que el video se haga muy extenso. Pero entonces cualquier motivo que no haya en mi canal, aquí abajo en la cajita de comentarios me dicen y con mucho gusto lo realizamos. Y el próximo video voy a hacerlo con solo cardigans largos y batas largas para que no se me haga tan largo el video. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir y darle mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.